Ok, un cordial saludo a todas y todos. Un placer saludarlos. Hoy pues incursionando un poco con estos medios de comunicación, incursionando un poco con YouTube. eh, Todo menos pensé que me iba a convertir en un youtuber académico en estos momentos, pero vamos a aprovechar esta facilidad que ahora tenemos con las comunicaciones. Y bueno, le vamos a dar crédito para adelantar nuestra clase y no atrasarnos, ¿vale? Dada pues mi situación médica. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre el rol del psicólogo en el campo comunitario. Ya hemos iniciado dando algunas ideas, algunas puntadas de ello. Sabemos, gracias a la revisión histórica y esa construcción de línea de tiempo que hicimos, que efectivamente la psicología se ha venido gestando a través de distintos eventos y respondiendo a distintas circunstancias de la historia, de lo que vive el ser humano y en este caso particular dentro de lo social y dentro de esa vivencia de las comunidades. Y gracias a esos sucesos, pues la psicología ha logrado configurar ciertos aspectos. El día de hoy yo les voy a presentar una aproximación a ese rol del psicólogo, ese papel que quizás desempeña eh, en pro del campo comunitario, entendiendo aproximación que no está acabado ese rol, que pueden haber muchas perspectivas. Yo la he construido a base de la teoría que he podido revisar, a partir de la experiencia también en el campo. Y bueno, gracias a esto pues hablar ya de algunas características y funciones que considero importantes tiene que tener, debe llevar, perdón, pues el psicólogo comunitario. Ok, vamos entonces a entrar a profundizar. Ese perfil, ese papel del psicólogo comunitario, ¿sí? Cuando mirábamos precisamente en la historia, y por qué no decirlo dentro del populismo, dentro del imaginario social, el rol del psicólogo está pensado frente a ese quehacer clínico, ¿sí? Si a una persona le preguntáramos, piensa que hace el psicólogo, por lo general va a venir esa construcción imaginaria, ¿sí? Que viene desde lo cultural, de lo social y lo histórico, que efectivamente el psicólogo opera bajo esta mirada, ¿sí? Clínica, ¿sí? Atendiendo lo que dice un paciente en un consultorio, ¿por qué no decirlo en el diván? Etcétera, etcétera. Esto que ha brindado, pues, incluso eh, el cine, las películas y en general. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos la revisión histórica de cómo llega a consolidarse el concepto y la definición de psicología comunitaria, consolidarse en el propósito de llamarlas y denominarlas, y porque ha sido toda una construcción y un proceso en el tiempo de esta disciplina y de este campo que pues hasta el momento seguimos trabajando, seguimos construyendo eso. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto? Que efectivamente esa discrepancia que nace entre los 50 y 60 en pro de entender que la psicología está más allá de ese imaginario clínico, de esa construcción clínica, ¿por qué no de esa mirada positivista y darle chance a lo subjetivo, a la construcción social, a lo colectivo, ¿sí? Mirábamos la forma de acoger lo sociológico también, ¿sí? Esa psicología que se construye en lo sociológico y que pues ha posibilitado la mirada de la psicología comunitaria.
Ok, para entender un poco, debemos tener en cuenta, para entender un poco esa función del psicólogo comunitario, tenemos que citar unos componentes fundamentales, ¿ok? Vamos con el primer componente, que es la investigación. El psicólogo comunitario, ¿sí? Dentro de su deber hacer, de su querer hacer, incluso de su poder hacer, está la investigación. La investigación es la puerta al conocer el entorno, la comunidad, la población y las distintas características particulares, ¿sí? Reales y actuales, pues, en las que se circunscribe una comunidad, en las que vive, ¿sí? Determinada comunidad. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en diseños como la IA, la investigación-acción, ¿sí? En donde la investigación da la pauta al actuar, ¿sí? Lo vemos en la IAP, la investigación, acción, participación, donde el psicólogo no opera solo, ¿sí? Está la comunidad empoderada actuando, y eso es gracias también a la labor del profesional en campo. Y es esta la que permite entender eso que hablábamos en una clase pasada en cuanto al objeto de estudio de la comunitaria, y María de Los Ángeles Tovar nos menciona que es el microproblema, ¿sí? La necesidad entendida como algo particular a cada comunidad, ¿sí? Que tiene nombre propio y que amerita estudio, ¿sí? Amerita la investigación para luego saber cómo desarrollar programas o cómo intervenir, que es, pues, por ende, el siguiente componente, ¿sí? El actuar, ¿sí? Y no es el actuar por actuar. Por eso es necesario decir que estos dos son de vital importancia para vivir el trabajo comunitario. Para vivir un trabajo comunitario bajo disciplina, ¿sí? En este caso, pues la psicología, sus enfoques, sus argumentos epistémicos y por lo tanto también pues sus argumentos de intervención, ¿vale? Eso es importante señalar. ¿Por qué es necesario hablar de ambas? Mm, profe, dirá, ¿puede un psicólogo comunitario hacer únicamente investigación? Sí, ¿por qué no? El psicólogo muchas veces realiza una aproximación, un acercamiento a la comunidad, investiga y deja ese precepto para que otro más allá llegue y pueda tomarlo como base para futuros estudios, ¿sí? Entonces la investigación puede. Intervenir, bueno, intervenir bajo investigaciones previas, ¿sí? Bajo esa óptica es posible. Sin embargo, el trabajo que enriquece este panorama del perfil del psicólogo comunitario es cuando tiene la posibilidad de vivir estos dos componentes, ¿sí? De ser tanto investigador como también interventor, el que llega a afectar a la comunidad, ya lo dice Maritza Montero, esa necesidad de transformar, ¿sí? Que se busca en ese encuentro del profesional con la comunidad, ¿sí? Y posibilitar esa dinámica de cambio, de gestar soluciones a problemáticas reales, ¿sí? Y esas soluciones se dan si bien por la intervención, pero bajo el encuentro que otorga la investigación. Y es ese resultado de la investigación que nos provee el norte interventivo. Es por eso necesario pensar que quizás se enriquece el trabajo teniendo los dos componentes. ¿Sí? Se enriquece el rol, el perfil del psicólogo. Bueno, y efectivamente aquí hablamos de dos miradas, la forma directa y la forma indirecta. La forma directa es aquella donde el psicólogo entra, ¿sí? Directamente a trabajo con la comunidad, ¿sí? A ser parte de la comunidad sin perder eso que es, ¿sí? Eso que lo hace, es en sí lo profesional, ¿sí? Que lo distingue de la comunidad, pero que al mismo tiempo le posibilita ser parte de ella.
Es un digno ejemplo de ello la familiarización, como nos la denomina Maritza Montero, ¿sí? El momento en el que está dentro de la comunidad, simbólicamente aceptado por ellos, pero se distingue que es el profesional que ha llegado a trabajar en pro de algo específico, ¿sí? Y eso también nos distingue pues de los nortes de otras profesiones, ¿sí? De lo que deciden hacer nuestros colegas y de lo que de pronto podemos posibilitar, ¿sí? En el encuentro transdisciplinar o interdisciplinar también, ¿vale? Entonces, la forma directa es cuando el psicólogo tiene esa posibilidad de eh, ensuciarse las manos, ¿sí? No con el ánimo de que suene peyorativo, sino con el ánimo que suene de acercarse, de palpar, esa es la palabra, de palpar realidad, ¿ok? La forma indirecta, qué mejor ejemplo poder tener que es lo que sucede a veces en la academia, donde de pronto en ciertos modelos tradicionalistas de la educación llega un docente, propone un proyecto, ¿sí? Desarrolla la parte estructural del proyecto, la parte teórica del proyecto y convoca a los estudiantes para operar dicho proyecto, ¿sí? Eso sucede mucho en la academia a veces y es un digno ejemplo de cómo un psicólogo, un profesional puede trabajar, acercarse al campo comunitario a través de una forma indirecta, es decir, no meterse, no estar inmerso en el campo, directamente cabe la redundancia y tener en cuenta que no vamos a hablar de qué es mejor o qué es peor, sino que son formas en las que se ha posibilitado, ¿sí? Realizar este trabajo, ¿sí? El trabajo comunitario en sí mismo. En la realidad, ya en la parte laboral, muchas veces se da la necesidad de trabajar indirectamente, ¿sí? Hay proyectos nacionales que se deben ejecutar en distintas comunidades bajo estudios previos, también nacionales que se han hecho, principalmente aquí en Colombia. Entonces se tiene que operar bajo estos aspectos y son psicólogos que direccionan pautas para llevar a cabo procesos de intervención. En lo personal debo decirles que soy más amigo de la forma directa. El psicólogo comunitario tiene que ser un psicólogo que conozca el campo, que pise el campo, ¿sí? Que conozca la comunidad de cerca, no solo los actores sociales, no solo las juntas de acción comunal, no solo los líderes, sino que conozca realmente el entorno y que pueda acercarse a la comunidad. Por eso hablaremos con ustedes, ¿sí? De la necesidad en este semestre, sexto semestre, que ustedes puedan acercarse a la comunidad, a empezar a hacer ese conocimiento para luego llegar a hacer, ¿sí? Un diagnóstico participativo, que sería el siguiente semestre. Y la importancia de empezar a gestar vínculo, ¿sí? Principalmente para lograr la familiarización en la comunidad. Creo que es muy clave este aspecto que nos propone Maritza Montero. Ok, entonces tenemos, sí, que el rol va a partir de esas funciones, ¿sí? De investigar, de intervenir, de ambos, sea directo o sea indirecto. Okay. Este es un digno ejemplo un digno ejemplo gráfico de lo que puede suceder si en eso que he mencionado, que es acercarse a la comunidad, hacer parte de la comunidad, pero sin perder el norte, ¿sí? De lo que es en sí esa profesión o esa disciplina que se lleva a campo en pro de algo, de una transformación, de un cambio, ¿sí? De una búsqueda de soluciones y bueno, entre otras. Como podemos ver en la imagen, ¿sí?
hay una diversidad de personas, hay un montón de gente ahí, quizás podemos pensar que es una comunidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si bien ahí está expuesta la comunidad, hay un sujeto que ya hace parte, que ha logrado adentrarse ahí en la comunidad, hacer parte de ella, ¿sí? Conocer su realidad, pero que se distingue, ¿sí? Es aquel sujeto que ha logrado entrar a conocer las dinámicas culturales, sociales, sociopolíticas de la comunidad para desde la disciplina actuar, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a pensar, o nos convoca a pensar, que la ética tiene un papel bastante sólido al momento de configurar el rol del psicólogo. Es decir, el psicólogo no puede perder nunca el norte ético. No hablamos solamente de perder su profesionalismo, sino que hablamos de no perder aquellos presupuestos éticos que son el deber hacer, ¿sí? Cuidar muy bien para dónde se le apunta en los procesos de intervención. Bueno, primero en los procesos de investigación, ¿sí? Donde no pongamos a vulnerar a la población, como mirábamos que en esos primeros inicios de del tratar de traducir, ¿sí? El comportamiento, la conducta social en aspectos de laboratorio, y bueno, se ponían en riesgo ciertas condiciones del ser humano, ¿sí? Del sujeto, que es el objeto de estudio de la psicología social comunitaria. Lo mirábamos, pues, por ejemplo, en el estudio que se realizó en Stanford, bajo la mirada de este psicólogo Philip Zimbardo, ¿sí? Las repercusiones que tuvo en los participantes. Entonces debemos cuidar el norte ético en investigación y debemos de cuidar el norte ético en la intervención. Profe, pero ¿qué pasa con la IAP, que es la investigación, acción, participación, donde la comunidad se empodera y también direcciona procesos? Bueno, nuestro deber en ese diseño, ¿sí? Nosotros tenemos la potestad, ¿sí? De orientar a la comunidad, de mediar, ¿sí? Entre eso que son acciones propias de los pobladores de la comunidad, de los sujetos de la comunidad, frente a las distintas, ¿sí? Situaciones, problemas, necesidades, etcétera, etcétera. Y es ahí donde debemos empezar a ser cautelosos. Por eso la claridad al momento de formular nuestros objetivos, la claridad de entender el por qué, el para qué y el cómo, ¿sí? Hacemos parte de esa comunidad, ¿sí? Y bueno, aquí está la analogía gráfica, pues, de mirar con lupa, ¿sí? De ponernos ahí en la comunidad, a vernos con la lupa, con lujo de detalle, para entender que efectivamente, pues, sí debemos ser rigurosos y estrictos con la ética. Ok. Ahora bien, vamos a desarrollar un poco más las funciones. Vamos a conocer un poco qué funciones específicas, ¿sí? Gracias a la revisión que he hecho, podemos contemplar al momento de pensar en construir nuestro perfil o rol de psicólogos comunitarios. La primera está la atención directa a la comunidad, el trabajo en campo, la necesidad de llegar al entorno, la necesidad de tocar, ¿sí? De palpar a la comunidad y entender esas problemáticas con el norte psicológico, no con el norte antropológico, sociológico, no, tenemos, ¿sí? Perspectivas psicológicas, tenemos enfoques, ¿sí? Y tenemos argumentos epistemológicos para poder hablar, ¿sí? Bajo ese lenguaje propio de la psicología.
Tenemos la posibilidad los psicólogos comunitarios, ¿sí?, de llegar a hacer el asesoramiento y la consultoría, principalmente dirigido a profesionales afines, como he mencionado, ¿sí? El trabajador social, el sociólogo, el antropólogo, promotor de la salud, bueno, entre otros, ¿sí? Y bueno, colegas también, otros psicólogos, ¿por qué no? Respecto al desarrollo de programas comunitarios, de trabajo comunitario, ¿sí?, donde podamos vincular distintas esferas sociales, porque no hablamos solamente de profesionales afines a las ciencias humanas, sino que también tiene que entrar el norte político, ¿sí?, el de Estado, cómo el psicólogo media también frente a la ley y la norma, ¿sí?, y frente a las vicisitudes estatales que, bueno, son pan de cada día, más en Colombia. Que resulta que van a construir el proyecto de la carrera 27 y va a atravesar el colegio pedagógico, y el colegio pedagógico es el único en la comuna 10 que tiene una cancha de fútbol abierta al público los fines de semana, especialmente para las distintas selecciones locales de la zona, que puedan pues entrenar, llevar a cabo sus campeonatos. Y resulta que el proyecto va a truncar todo eso, va a atravesar y pues obviamente va a dañar la construcción de la cancha. Entonces, el papel del psicólogo está en decir, debemos estudiar esa parte social, debemos acercarnos a la comunidad, saber qué piensa y qué quiere, ¿sí? Y decirle al ingeniero que tiene una mirada pues quizás diferente de cómo los psicólogos vemos, una mirada más a la lógica matemática, a la estructura, ¿sí? No conviene tanto hacer una curva, sino que conviene hacer más una recta en términos precisamente de la ingeniería, y es nuestro deber hacerles entender que efectivamente eso debemos conversarlo, quizás reevaluarlo incluso, ¿sí? O replantearlo. ¿Por qué? Porque quizás no tenga tanta lógica en cuanto a la parte de la ingeniería, el hacer una curva, ¿sí?, y preferible la recta, pero en cuanto a la lógica social, comunitaria, ¿sí?, cultural, histórica, que respecta para esa comunidad específica, sí tiene propósito y sí tiene argumento. Entonces ahí es donde nosotros entramos a asesorar, entramos a hacer consultoría y mediamos, ¿sí?, eso que es precisamente lo social, lo propio de esa comunidad, frente a las propuestas y necesidades que puede tener, pues en este caso, por ejemplo, la alcaldía, ¿sí?, que hace parte del Estado. Ok. Ser posibilitadores de la de la dinamización comunitaria. Ser posibilitadores de dinamizar la comunidad, ¿sí? Pensar en el mejoramiento de las redes comunitarias, de los tejidos sociales, es nuestro deber. Las comunidades no operan solas, no son comunidades aisladas con las que trabajamos, sino que trabajamos con comunidades que efectivamente tienen la posibilidad de trabajar con distintos actores sociales, ¿por qué no con distintas comunidades también? ¿Sí? Y construir redes, ¿sí?, que al momento de crecer, al momento de expandirse, al momento de ramificarse aún más, se vuelven más sólidas, ¿sí?, y permiten ser más efectivas al momento de llevar a cabo soluciones, programas de intervención. Pues es el momento
de hablar de el bienestar, ¿sí? De la promoción del bienestar para entender esa palabrita de mejoramiento. Ok. Ahora bien, tenemos la planificación. Si vamos a investigar o vamos a intervenir, la planificación es necesaria. Debemos, ¿sí?, tener en cuenta que la función de planificación no es algo que se exige por exigir, sino que va a corresponder incluso a unos lineamientos éticos, ¿sí?, para no generar incluso expectativas en la comunidad. He tenido la oportunidad de vivir experiencias. He visto que efectivamente colegas generan muchas expectativas en la comunidad y esto se debe a la escasez en la planificación, a que no se organizan presupuestando posibles logros y bueno, como consecuencia se tienen ideas erróneas y ese es un punto a considerar en la parte ética de nuestra labor y de nuestro rol. Enseguida tenemos la evaluación y gestión de programas sociales. Poder crear, poder construir programas de intervención que estén basados en una investigación sólida nos lleva primero que todo a la detección de necesidades reales, que es lo que vamos a empezar a hacer a través de la caracterización, pensando en posibles soluciones, ¿sí?, que continuamente tienen que estarse evaluando. Estos programas que a veces se ejecutan arbitrariamente, tanto desde la academia como por los requerimientos de instituciones, hablemos alcaldía, hablemos fundaciones, hablemos, bueno, etcétera, etcétera, que a veces sucede es que los programas se gestan, se construyen, pero no se evalúan. Es decir, que no conocemos verdaderamente, pues si lo estamos logrando o no. Pero, profe, es que se puede ver, ¿sí? Es que se puede ver, se puede decir que efectivamente se evidencia. No es así. Debemos entender que nuestro campo comunitario necesita y requiere, ¿sí?, de un rigor, ¿sí?, en la evaluación para conocer desde la calidad hasta el impacto de nuestras acciones, si verdaderamente estamos o no generando transformación. Luego tenemos la formación. Esta es importante mencionarla porque especialmente en lo regional, ¿sí? Quizás, bueno, hablar también de lo nacional, pero en lo regional nos hace falta, ¿sí?, todo esto que se investiga, escribirlo, redactarlo, publicarlo y darlo a conocer al otro. ¿A cuál otro? A ese colega que viene en formación, a ese colega que requiere de estos aspectos que nosotros podamos tener afines. ¿Por qué? Porque las comunidades pueden ser similares, cercanas, quizás, para no decir similares, sino cercanas, próximas. Pueden compartir cultura, pueden compartir política. Y bueno, es necesario el que los profesionales sepamos, ¿sí?, que debemos compartir el conocimiento. Por eso dice realización de actividades formativas, tanto a población diana como a profesionales de la acción social, donde demos a conocer, ¿sí?, que la psicología está actuando, que no está quieta, que desde la academia y desde el profesionalismo la psicología comunitaria ha generado transformación social. Quizás sí nos hace falta escribir al respecto. A escribir aún más, ¿vale? No quiere decir que no se haga, sino que debemos seguir haciéndolo con mayor rigor. He traído, después de leer un poco a Chacón, algunas competencias que son necesarias para el rol.
y vamos a hablar de algunas primarias. Competencias primarias relacionadas a la comunicación y gestión de la información. Primero que todo, hemos visto, y bueno, les he reiterado a ustedes, mis estudiantes, la necesidad de la habilidad social en el campo comunitario. La comunicación se sustenta mucho, ¿sí?, en la habilidad social. Se sustenta mucho en cómo el profesional maneja, distribuye y consolida la información. Y por eso vemos en la imagen ahora el sinnúmero de posibilidades que tenemos frente a ella, ¿sí? Un ejemplo de lo que está sucediendo ahorita, ¿sí? Pues las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo podemos, pues, tener en cuenta que ya es un requisito el que sepamos transmitir esos mensajes, ¿sí?, de una u otra forma, tanto a la comunidad como a nuestra academia, a nuestros colegas. Es necesario entender que de esto depende incluso el vínculo que se llegue a gestar entre psicólogo-comunidad. ¿Qué pasa? Cuando apenas estamos comenzando y vemos pues psicólogos en formación que quizás en los primeros semestres no han logrado desenvolverse mucho frente a la habilidad social, y dadas las circunstancias curriculares de programa, tienen ya que pisar campo, se enfrentan a una situación bastante adversa que rápidamente tienen que solventar y saber afrontar. Porque no, pues si no lo logra, pues se queda. Y eso pasa muy a menudo. Entonces, las competencias relacionadas a la comunicación y la gestión de la información van a configurar, ¿sí?, van a ser parte de ese papel en campo y fuera de él, ¿sí?, del psicólogo comunitario. Luego tenemos el trabajo en equipo. Hemos hablado anteriormente la posibilidad de distinguir qué es trabajo en equipo y qué es trabajo en grupo. Y es que el psicólogo comunitario debe entender que al momento de llegar a la comunidad, ¿sí?, sea cual sea la perspectiva metodológica de diseño que esté planeando hacer, tiene que pensarse en esa posibilidad del equipo. El equipo es aquel que tiene funciones claras, cada miembro tiene funciones claras en pro de algún fin, ¿sí? Todos operan, todos trabajan, todos reconocen esa necesidad de hacer parte de ese todo que es en sí el equipo. Y cuando eso sucede, pues tenemos buenos resultados, tenemos resultados que se rescatan, y el psicólogo comunitario por lo general se va a ver inmerso, ¿sí?, en el entender, ¿sí?, el trabajo en equipo. Por eso tenemos esta imagen, ¿sí? Vemos que cada quien representa una función diferente en pro de que esos engranes funcionen, ¿sí?, como una máquina. Es casi que, digamos, la analogía para entender el trabajo en equipo. Luego tenemos la gestión de la calidad. No es gratis ese llamado a la evaluación. La evaluación debemos entenderla que no es para cumplir un requisito que nos pide determinada entidad o no. La evaluación es algo que debemos llevar para precisamente saber que se está logrando, ¿sí?, tanto el impacto
de nuestras acciones en campo, de nuestras acciones comunitarias o profesionales, sino también la forma, las garantías que estemos dejando de ello, ¿sí? Y pues por ende la calidad. Profe, se me acerca un estudiante una vez y me dice, es que no sé si la comunidad se siente bien realizando un juego de roles que dejamos y que lo tenemos que replicar. Entonces yo le preguntaba a ese estudiante qué argumentos tenía para saber o determinar eso. Y decía, por ejemplo, que la observación, al momento de trabajar con los actores sociales, pues le daba a interpretar que no se sentían muy dispuestos. Puede ser por timidez, porque no se conocían, bueno. Y al momento de cuestionarlo, el estudiante reflexionaba y decía, pero no evalúo eso. Es una perspectiva que tengo bajo la observación que pude hacer, pero no lo evalué. Entonces, esa gestión de la calidad no está siendo del todo posibilitadora, del todo práctica, ¿sí? Que podemos incurrir en un error. Las garantías tiene que ver mucho desde ese estilo, desde ese posicionamiento del rol en el campo, hasta de las acciones concretas que llevemos a cabo con las distintas actividades, talleres, jornadas, encuentros, etcétera, etcétera, que nosotros dejemos precisamente al contacto con ellos, con las poblaciones, con las comunidades. Y eso tiene que ver entonces con estar mirando si operamos a ciegas o no, ¿vale? Es importantísimo pensar en la calidad y su gestión frente a nuestro papel como psicólogos comunitarios. Convertirse en un líder. ¿Qué es un líder? Definirlo y nos invita a pensar incluso en lo histórico, ¿sí? Un estudiante me decía una vez, bueno, pero Hitler era un líder. Pues quizás un líder negativo, pero convocaba masas, manejaba, dirigía, orientaba, etcétera, etcétera, etcétera. No sé en qué medida un represor autoritario pueda llamarse líder. Yo los invito a pensar en un liderazgo más desde la autoridad que se legitima, ¿sí? Y autoridad entendiendo no el rol directivo, no el que subyuga al otro, sino el que toma la mano para decirle es por aquí, es por allá, y vamos. Y que también es capaz de decir, esto no lo puedo hacer yo, esto quizás lo puedes hacer tú. La imagen es un símbolo, pues quizás un digno ejemplo más bien, de esa mirada de liderazgo, ¿sí? El psicólogo comunitario tiene que ser un líder frente a su disciplina, ¿sí? Frente a posicionar, ¿sí? Su autoridad como profesional, como sapiente del campo, ¿sí? Como el que sabe, para precisamente, bueno, llevar la psicología en pro de la transformación de las comunidades, en pro de las soluciones a las problemáticas, en pro de atender el microproblema. Entonces, el liderazgo es algo que se construye, que cuesta, chicos, chicas, cuesta muchísimo ser un líder en la comunidad. Esos actores sociales como las juntas de acción comunitaria, las JAC, las juntas de acción de comunidad, son
aquellos que se han ganado el papel, que han tomado la voz, pero no muchas veces eso garantiza el liderazgo. El psicólogo debe ser un conocedor, alguien que sabe, ¿sí?, para dónde jala su profesión sin perder el norte. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque es una competencia que debemos construir. Y se construye mucho, ¿sí?, a medida que la experiencia y el encuentro con distintas comunidades pues va sucediendo. Y bueno, el emprendimiento. El emprendimiento es aquel que nos va a posibilitar, ¿sí?, el motivo, la selección del motivo para acercarse a la comunidad, ¿sí?, para emprender junto a ellos también acciones sociales, culturales, políticas, propias de ellos, particulares, para lograr una dinamización, para lograr una movilización, ¿sí? Y de ahí todos los cambios que vengan, todas las transformaciones que vengan. El emprendimiento implica ingenio, implica creatividad, implica empoderamiento de las situaciones, implica investigación, ¿sí? No podemos emprender de la nada, debemos saber desde dónde, y eso lo pauta la investigación. Por eso reitero la importancia de ello. ¿Qué será eso de emprender? Pregúntense ustedes, chicos, ¿qué posibilidades tienen ustedes desde ese rol en formación para emprender proyectos en pro de comunidades que ya conocen? Ejemplo, la comunidad educativa a la que pertenecen. ¿Sí? ¿Qué tan emprendedores son frente a sus propias problemáticas? ¿Qué tan emprendedores son frente a comunidades externas a la educativa? Por ejemplo, en la que viven. ¿Sí? ¿Cómo estamos usando esa competencia? ¿O es que más bien de pronto no la hemos desarrollado mucho? ¿O pensamos que emprendimiento está asociado más a lo económico? Eso es necesario que lo reflexionemos a fondo para entender precisamente que esto va a otorgar esa mirada del rol que requiere de todo esto que hemos hablado y de mucho más, ¿sí?, para llegar a actuar, para llegar a familiarizarse con la comunidad, para llegar a dejar cambio, ese reto del cambio y las transformaciones, ¿sí? Eso lo debemos pensar, ¿sí?, en pro de desarrollar estas competencias, ¿vale? ¿Qué pasa en Colombia? Sí, les había mencionado en principio que la idea es hablar de lo nuestro, de lo regional, de lo nacional, ¿por qué no? Sí, partir, sí, de lo internacional, pero llegar a hablar de Colombia. El rol en Colombia, he tratado de revisar lo próximo, lo cercano, y primero el Colegio Colombiano de Psicólogos, ¿sí?, la asociación ASCOFAPSI, nos plantea una mirada, creo que es muy válida porque pues retoma estudios importantes que se han realizado 5 años atrás y de ellos otros 10 años atrás, donde ha operado la psicología comunitaria dentro de todas las vicisitudes nacionales. Y bueno, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, que el rol está encaminado, o ha estado encaminado, ¿sí?, principalmente a la asistencia. La asistencia, no podemos negarla, ¿sí? Quizás hemos pensado en que el modelo asistencialista es
es equivocado y siempre estamos pues subsanando las heridas ya abiertas y por qué no empezar a evitarlas, pues. Pero digamos que la historia nos ha provisto de ese hecho. Y al momento de hacer asistencia, hemos nosotros logrado, sí, hacerle frente a situaciones como el conflicto armado, eh, bueno, de ahí todo lo que se deriva del conflicto armado, vienen otros, pues, igual de grandes, ¿sí? Como por ejemplo, el desplazamiento, el narcotráfico y los traumatismos sociales que en base a esa violencia social de ya más de 56 años y pico, pues, han dejado una huella en lo que hoy somos. Por lo tanto, la asistencia pues ha sido pan de cada día de nuestro rol como psicólogos comunitarios en el entorno nacional. La prevención. Se ha hablado mucho de la prevención, se intenta hacer. 10 años atrás el auge de la prevención ha sido con más fuerza, ¿sí? Prevenir las distintas vicisitudes donde la psicología comunitaria puede o ha podido trabajar, pero no ha tenido el mismo nivel de la asistencia. Bien. Entonces, como primera instancia tenemos la atención en crisis y desastres, ¿sí? De todo tipo, sean naturales o ocasionados por el ser humano. Pero ahí ha estado, ¿sí? La atención a las crisis y a los desastres. Vuelve y juega la asistencia, el asistencialismo es. Y la rehabilitación social. No es gratis lo que estamos viviendo hoy en día. El conflicto armado, bueno, el posconflicto, entre comillas ahora, posconflicto después de un tratado que empieza a tener eco, ¿sí? Empieza a vivirse. Y eso que está en el papel deja de estar ahí para pasar a lo ideológico y a lo que nos puede pues convocar a quizás a llevar una Colombia diferente. Pero eso implica tiempo. La rehabilitación social siempre implica tiempo. Y los psicólogos comunitarios, los psicólogos sociales y comunitarios han estado siempre inmersos en eso. Bien. Esto nos lleva, ¿sí? O nos ha llevado, más bien, en la historia, a plantear alternativas de solución a problemáticas sociales del país. Desde este momento, desde el anterior año que se firma el Tratado de Paz y los siguientes 20 años, tendremos que hablar mucho de esa rehabilitación social. No solo a los reinsertados, no solo a los que dejan las armas, sino que a la sociedad en general. Hemos vivido bajo esa realidad, repito, más de 50 y pico de años. Entonces, se tiene que tener en cuenta. Y bueno, ha sido menester de nosotros los psicólogos sociales comunitarios, ¿sí? El desplazamiento. Es algo que a mí me cuesta todavía entender que suceda, que hay esa decadencia a raíz de la violencia del sentido humano, principalmente, y que esa sea una causa de desplazamiento. Me lleva a pensar que no hemos evolucionado, no nos hemos adaptado socialmente mucho al respecto. La reinserción social, vamos a tener mucho trabajo en ese aspecto, ¿sí? La violencia intrafamiliar, en 5 años para acá, se ha incrementado. Podemos revisar estadísticas y en las estadísticas vamos a ver que se ha incrementado la violencia intrafamiliar.
Y bueno, ya lo habíamos mencionado, el posconflicto. Todas las secuelas que este margen del posconflicto nos deja. Muy de acuerdo con la posibilidad que nos brinda Scofapsi, por eso la comparto con ustedes, y es para entender a dónde se ha encaminado el rol del psicólogo comunitario en Colombia. ¿Sí? ¿Qué ha atendido más? Pues estos aspectos. ¿Dónde se ha encaminado su labor? ¿Sí? Asistir, rehabilitar, atender crisis y en cierta medida prevenir. ¿Sí? Esos intentos de la prevención no los debemos desconocer, debemos al contrario de seguirlo implementando, de seguir lográndolo. ¿Ok? Bueno, y finalmente ustedes tienen ahí unas referencias en las cuales yo he podido basarme para presentarles el día de hoy esta configuración del rol del psicólogo que es tan importante. Es necesario que esto lo complementemos. La idea era complementarlo con el ejercicio de la campaña que habíamos dejado en la clase, pero no lo vamos a dejar de lado y lo vamos a retomar inmediatamente, pues nos encontremos y lo podamos hacer. Les agradezco mucho el prestarme atención, les agradezco mucho este espacio. Cualquier duda estaré atendiendo al correo, cualquier inquietud. Creo que queda claro la importancia de entender el rol del psicólogo comunitario en el campo y bueno, pues estoy dispuesto a brindarles cualquier orientación extra que haga falta. Pues a todas y todos, muchísimas gracias, deseándole lo mejor, estaremos pendientes y bueno, que pase muy bien, que esté muy bien, gracias. Bye bye, hasta luego.